¿Cómo están, familia? En este momento me encuentro en el aeropuerto de Barcelona, Terminal 1, y de esta forma damos por finalizadas estas pequeñas vacaciones que estuvieron muy interesantes y fue una muy bonita experiencia en que pasé con mi padre, mi hermano de parte de mi padre y mi primo. Yo ya estoy listo para tomar el vuelo, son las 10:30, el vuelo es en 1 hora y ya le compré unos par de regalos a la Ania y tengo otras cosas en la mochila que no fue tanto tiempo, fue solo una semana, pero ya nos extrañamos. Así que bueno, ahora les voy a dejar unos par de videos, unas cuantas tomas de estas vacaciones que estuvieron bien interesantes, así que espero que les guste y nos vemos a la vuelta, que va a ser como 5 minutos de video de las vacaciones, y nos vemos a la vuelta porque tengo algo muy interesante que contarles mientras espero el avión, así que nos vemos. Aquí nos estamos quedando, este de acá. ¿Estáis listos? Buenos días, familia, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un muy bonito día. Una pequeña teletransportación. Hace unos días estábamos en Lisboa y ahora me encuentro en Andorra. Estamos en Andorra. Aquí al grupo. Aquí estamos listos, nos vamos en la Panda, variante italiana. Ahí están los esquís en el techo y ahí están los amigos. Bueno, yo ayer me caminé toda esta weá. Aquí vamos. Qué bonitas las montañas. Allá vamos a estar esquiando. Esa de allá arriba. Aquí vamos, familia. Ya estamos en la nieve. Ahora llegamos al centro de esquí. Ahí están las sillas, los andariveles que nos van a dejar en la punta de la montaña. Ahora vamos a comprar el ticket y estamos listos. Nos vamos a esquiar. Son las 10:30 de la mañana. Estamos listos. Comienza el día. Qué bonito. Sí. Hermoso. Mira. Aquí al grupo del David, amigos, amigas de mi papá. El papá, el Lucas. Qué bonito eres que anda entre medio de los arbolitos. Miren, familia, estamos literalmente en la punta de la montaña. Para allá hay un vacío y para allá también. Estamos en el filo de la montaña. Qué rico, rica luz, son las 12 en punto. Llevamos esquiando un buen rato y vamos a seguir esquiando. Miren para abajo, caerse para allá, terminar. Igual un poco de vértigo. Miren este andarivel conectado a las pelotas. Un almuerzo rico aquí. Miren esta linda vista. Estamos comiendo, qué rico. Y bueno, aquí estamos con el capitán, que la última vez que lo vieron fue en el Xenu, su otra pasión, pero ahora estamos aquí en la montaña. ¿Y qué pensáis? ¿Cuál elegí? ¿El Xenu o la montaña? Esto se parece un poco a una dualidad, casi una ambigüedad, porque al final no está resuelto que uno ama más, si el mar o la montaña. Pero bueno, yo creo que se puede, especialmente como chilenos y todo, lo tenemos los dos de manera muy potente. Y a nivel mundial también, acá el mar está a 2 horas, pero hay
Las dos. Y hacer todo lo posible para poder curtir en las dos. Después de una carrera en la montaña larga de toda una vida también y otra en el mar. Así que a seguir esquiando, ya son las 4 de la tarde, queda una hora más para esquiar, aprovecharlo al máximo. Qué rico esquiar mientras está nevando y con estos bonitos pinos al lado, como una película. Bueno familia, aquí estamos otro día esquiando. Ahora estamos en un centro de esquí diferente. Este es uno un poquito más pequeñito, pero tiene más arbolitos y parece más como de parece más de película, así esquiando y miren. Literalmente al lado del bosquecito de pinos, muy rica energía. Hoy es día 25 de enero, el cual es un día especial, el día en el que se alinean todos los planetas y la verdad que se siente esa buena energía, un buen día para manifestar. Así que mientras voy en este andarivel de arrastre, voy a ir manifestando mis deseos y todos mis objetivos para este año y en adelante. Y qué mejor con estas lindas vistas de las montañas de Andorra, los Pirineos, me parece que son, si no me equivoco. ¡Qué maravilloso! Bueno familia, y así concluimos un largo y rico día de esquí. Ya cerrando las pistas. Y la panda. Con la panda apañadora. Ahora sacarse todo el equipamiento. La banda 2003. 2003, el mismo año que yo. Ahora ponerse las zapatillas. Pero estas son más firmes que la otra. ¿Ah? Estas son sólidas, Eurofia. Buena caja de montaña, caja corta, 4x4. Queda mejor. Aquí estamos de vuelta familia. Déjenme en los comentarios qué les pareció el video, qué les parecieron esas vacaciones. Para mí fueron bien divertidas, bien interesantes y una experiencia muy agradable, ya que para mí y para mi familia el esquí es una de nuestras mayores pasiones junto con el mar, ahí como vieron lo que dijo mi papá. Yo diría que mis hobbies principales son el esquí y el bodyboard. Esos son mis hobbies principales junto con la calistenia, que lo hago más frecuente. Pero bueno, lo que les quería contar es que en este momento yo estoy a unos minutos de subirme al avión y la aerolínea en la cual voy a volar es Vueling. La última vez fue en EasyJet, esta vez en Vueling, y lo que pasa es que yo tengo una pequeña historia con Vueling que ahora se las voy a contar. Yo, como saben, hice el curso de tripulante de cabina en el cual obtuve mi certificado de tripulante en Barcelona y yo lo terminé aproximadamente en junio del 2023. Y apenas lo terminé, había una convocatoria de Vueling para ser tripulante en Vueling. Entonces eso lo enviaron al grupo de los que habíamos hecho el curso de la escuela y dijeron: los que les interese entrar a Vueling, envíen aquí sus documentos para postular y ser un posible tripulante de Vueling. Entonces yo y unos cuantos colegas más del curso enviamos y postulamos a Vueling. Pasa que pasé la primera fase, la parte online, que era hacer unos test de inglés y de como un poco de personalidad. Lo pasé, eso fue online. Y luego venía la segunda fase, que era la entrevista presencial, que era en un hotel aquí cerca del aeropuerto. Y era como, no era un open day, que es como el que quiere llega, sino que era un assessment day, que es como los que habían pasado la parte online podían venir y seguir con las siguientes fases, que era entrevista presencial y luego lo que sigue. Y bueno, llegué al hotel, ahí me encontré con mis colegas del curso de tripulante y comenzó el proceso. Nos dijeron: entren toda esta sala, júntense en grupos de 8. Ahí estábamos bien vestidos, con traje y todo bien formal. Y yo me junté con mis colegas y otra gente que no conocíamos. Y habían como 2 o 3 entrevistadoras que empezaban a hacer preguntas y empezaban como a manejar todo lo que estaba pasando. Y la primera parte era la dinámica de grupo, en la que estábamos todo ese grupo de 8 y teníamos que hacer una cosa en específico, que era como llegar a un acuerdo de cómo organizar unas vacaciones. Ese era como nuestro tema, cada uno tenía un tema diferente, cada grupo, y el nuestro era ese. Eran unas vacaciones de gente adulta, gente mayor, cómo lo íbamos a organizar. Y el propósito de esa prueba, porque era una prueba, era ver cómo te relacionas en grupo, o sea, qué tan bueno eres trabajando en equipo. Ese era como el propósito. Y lo único que decían, porque igual nos prepararon para ese test en el curso, nos dijeron que cuando hagan dinámicas de grupo nunca se queden callados, como que siempre digan algo, porque si se quedan callados van a pensar que son tímidos y no los van a seleccionar. Y bueno, yo me acordaba de eso, pero había una persona del grupo que estaba hablando como excesivamente y como que
imponiendo mucho su idea y yo estaba más tranquilo, no quería forzar y no quería como hablar como forzado. Así que como resultado hablé un poco menos. Bueno, tuvimos como 5 minutos así, las entrevistadoras se paseaban como escuchando de qué forma hablábamos y a qué acuerdo llegábamos. Y listo, terminó. Y dijeron, ok, perfecto, esa fue la primera prueba, ahora todos pueden salir. Salimos de ese salón y nos hicieron esperar como 20 minutos. Y dijeron, miren, si es que les llega un correo de Vueling, significa que no pasaron. Y estábamos todos así nerviosos diciendo ya, al que le llega se va. Y iban pasando los minutos, no me llegaba nada, de repente le llega a uno y dijimos ya, ese no pasó. Entonces se tuvo que ir a la casa y pasaron los minutos y de repente el correo me llega a mí también. Y ahí fue como, chucha, me voy para la casa. Y ahí yo quedé un poco en shock porque dije, bueno, ahora me tengo que ir para la casa, no pasé esta prueba, ¿qué voy a hacer? Así que bueno, les dije a mis amigos que me llegó el correo y que me tenía que ir. Así que agarré mis cosas y me fui. En ese momento me fui un poco triste porque dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? La primera entrevista no la pasé, que estoy viviendo en Europa, tengo que encontrar algún trabajo, por eso hice el curso. Entonces estaba un poco estresado, un poco nervioso en ese momento, pero igual traté de mantenerme tranquilo. Y bueno, también en ese momento nos dieron la información de cómo era si pasábamos y nos dijeron que el salario, si yo entraba a Vueling, iba a ser de 1.500 euros mensuales como máximo. Y luego hablé con mis colegas, cuando ya ahora que están volando, porque ellos sí pasaron, yo fui el único que no pasó, y me dijeron que estaban ganando alrededor de entre 1.200 a 1.400 mensuales, o sea que es un sueldo bastante bajo y casi toca el salario mínimo de España. Y bueno, a todo esto es con base en Barcelona. Y bueno, yo veía, si me decían que iba a recibir 1.500, igual me parecía bien, pero después la realidad es que era menos. Entonces bueno, siguiendo con eso, yo antes de la entrevista de Vueling había hecho otra online que era sobre Ryanair, que esa era más fácil, fue bastante más fácil para entrar. Fue una entrevista online con una persona que hablaba español, pero en la reunión tuvimos que hablar en inglés. Y, o sea, en la reunión, sino que en la entrevista tuvimos que hablar en inglés y todo bien. Y bueno, yo no estaba tan preocupado porque igual sabía que antes de haber hecho la entrevista de Vueling, yo había hecho otra de Ryanair. Y esa fue mucho más fácil, fue 100% online y me habían dicho que había pasado. Entonces yo ya tenía como algo asegurado. Pero como todos los que eran de la escuela en la cual obtuve mi certificado de tripulante aquí en Barcelona, trabajaban en Vueling, como que fomentaba más el entrar a Vueling y que era mejor que Ryanair. Sí, yo ya sabía como que estaba con un pie adentro de Ryanair, entonces por eso no me preocupé tanto de Vueling. Pero en ese momento yo prefería entrar a Vueling, entonces esa fue como esa pequeña decepción. Pero esa pequeña decepción resultó en ser un gran beneficio, porque luego que había pasado la entrevista de Ryanair, me di cuenta de que el salario, si yo entraba a Ryanair, iba a ser de 2.200 mensuales, o sea, como desde 1.800 a 2.000, dependiendo de tu horas de vuelo y cosas así. Y eso es como mínimo un 25% más de lo que iba a recibir en Vueling. Y el otro beneficio era que era en base de Dublín. Entonces, de la conclusión de la historia es que yo estaba preocupado porque no iba a entrar a Vueling, pero resultó que esa fue una cosa buena que pasó, porque había algo mejor esperándome, que era, bueno, Ryanair, que iba a recibir más salario y además iba a vivir en un lugar en el que se hablaba inglés, que era Dublín. Entonces así termina la historia, es como que si alguna vez están preocupados de que algo no les salió bien, quédense tranquilos porque siempre hay algo mejor esperando y se los digo por experiencia propia, que es así. Eso en ese momento era una preocupación, era un poco una frustración, pero terminó siendo algo bueno porque había algo mejor esperándome y así fue como conocí a Ania, o sea, beneficio por todos lados y eso me hace reflexionar y darme cuenta de que siempre todo es para mejor. Si están pasando por algún momento que no sea muy agradable, sepan que es solo un proceso, es parte de y todo va a resolverse y todo va a salir muy bien. Solo es cosa de tener fe, de confiar en uno mismo y de estar conectado con su lado espiritual. Ahí hace unos días, bueno, hoy es 27, el 25 fue la alineación de los planetas, así que espero que hayan aprovechado ese momento para manifestar y atraer todos sus deseos, que dicen que ahí se abre un portal energético para poder atraer cosas bonitas. Así que bueno, familia, espero que les haya gustado el video, déjenme en los comentarios qué les pareció. Yo ahora me voy a subir al avión y nos vemos en unos días con un video nuevo con Ania. Les mando un abrazo, besitos, cuídense, chao chao.